Noche. Hoy es 10 de enero del 2024. Hoy es de 2025. Hoy todavía en el 2024. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago, capítulo 1, verso 12. El tema de hoy es acerca de los 9 dones espirituales. Vamos a desarrollar el tema en esta noche. Santiago capítulo 1, verso 17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. La palabra don es muy importante entenderla. La palabra don significa regalo o recompensa o algo que tú recibes sin tú merecerlo. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra se merece nada de Dios, pero Dios en su amor y misericordia se lo da. En su amor y misericordia. Nunca vayas a pensar que tú eres bueno, porque la Biblia enseña que tú eres malo. El único bueno es Dios. Por eso Dios en su misericordia y en su amor da buena dádiva. Dádiva es un don, una recompensa que Dios da a los creyentes cristianos. Y esa dádiva desciende ¿de dónde? De lo alto. De lo alto, del Padre de las luces. Este Padre es el Espíritu infinito de Dios que da todas las bendiciones. Obsequio gratuito. Por eso todas las bendiciones, todos los dones vienen del Padre ¿de dónde? De las luces. La palabra don significa regalo, obsequio gratuito que reciben los hombres. Nosotros no merecíamos ¿qué? Nada. No, acuérdate que nosotros no somos judíos. Nosotros somos ¿qué? Gentiles. Nosotros somos paganos. Nuestros antepasados son idólatras. Quizás murieron bajo la idolatría. Pero nosotros no hemos alcanzado el plan de salvación de Dios. Si no fuera por la obra de la cruz, la muerte y sepultura de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, nosotros no recibimos nada bueno ¿de quién? De Dios. Nada bueno de Dios. Si no fuera por la cruz, si no fuera por la resurrección, nosotros no recibiríamos ningún regalo de parte ¿de quién? De Dios. Del Padre de las luces. Porque nosotros somos gentiles, no somos judíos. Acuérdate que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. De los judíos. El plan de salvación comenzó con ellos primero. Acuérdate que Cristo era judío, hijo de María. Por eso el plan de salvación siempre ha sido con los judíos, pero los judíos rechazaron el plan de salvación y Dios se fue a los gentiles. Así que nosotros tenemos que aprovechar los regalos que Dios nos da, los dones que Dios nos da. Por eso la palabra don significa regalo, obsequio. Y esos obsequios y regalos son dados gracias a la cruz, a la muerte y sepultura de Cristo y resurrección. La Biblia dice que Él subió a lo alto y dio dones ¿a quién? A los hombres. Efesios 4:8. Vamos llegando a eso. Si no fuera por la cruz, uno no recibe ningún don de Dios. Si no fuera por la resurrección de Cristo,
uno no recibe ningún don del Señor. Por eso debemos darle gracias al Señor por la obra de la cruz, que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Subiendo a lo alto, dio dones ¿a quién? A los hombres. A los hombres. Santiago, capítulo 4, verso 8. Efesios. Efesios. 4:8. Dice la Biblia así. Por lo cual dice, Efesios capítulo 4, verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones ¿a quién? A los hombres. A los hombres. Ahí está. Usted tiene que darle gracias a la obra de la cruz, que Cristo derramó su sangre en la cruz ¿de qué? Del Calvario. Del Calvario. Y Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y subió a lo alto y dio dones ¿a quién? A los hombres. A los hombres. Por eso el ministerio de Cristo está establecido sobre mejores ¿qué? Promesa. Mejores promesas que el Antiguo Testamento. Y vamos a ver por qué. Porque el Antiguo Testamento nada más favorecía a los judíos solamente. Y el Nuevo Testamento favorece al griego, al judío, a gentil, a cualquiera raza de la tierra que exista, indio, moreno, merolo, guatusi, gringo, árabe, favorece a toda persona del mundo. Por eso tenemos que darle gracias a la obra de ¿qué? De la cruz. De la cruz y su resurrección. Por eso Él subió a lo alto y dio dones ¿a quién? A los hombres. A los hombres. Vamos a enfatizar en la palabra dones. Pero antes de llegar a eso, Hebreos capítulo 8, verso 6. El ministerio de Cristo ha favorecido, que es la época de gracia, a toda la raza humana. Antes la salvación era para los judíos solamente. Pueblo escogido por Dios eran los judíos. Pero a los judíos rechazar al Mesías, al Cristo. Cristo se fue para los gentiles. Cristo está favoreciendo ¿a quién? A los gentiles. Hay un tiempo de recolecta de los gentiles. Cuando ese tiempo se acabe y se cierre el arca, Cristo vendrá en su segunda ¿qué? Venida. En su segunda venida. Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores ¿qué? Promesa. Sobre mejores promesas. Ese es el ministerio de Cristo. A través de Cristo entró la época de ¿qué? De gracia, época de época de oportunidad. Así que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y subiendo a lo alto dio dones ¿a quién? A los hombres. A los hombres. Vamos a enfatizar en la palabra don. Don es un regalo que tú no te mereces, o obsequio. Dios da regalos sin tú ¿qué? Merecer. Sin tú merecerlo. Y eso le damos gracias a qué obra, Betsy? A la de la cruz. A la obra de la cruz. Por eso que es tan importante la obra de la cruz, Sí. porque de ahí depende todas las cosas que Dios nos ha dado a través de los tiempos a los creyentes cristianos. De ahí depende todas las cosas. Así que la palabra don significa regalo o obsequio de Dios. ¿Hay don de salvación? Sí, Vamos a ir bajando. ¿Don de qué? de salvación. De salvación. Es la salvación que estamos gozando ahora mismo. También es llamado don celestial. Don de salvación también es llamado don ¿qué? Celestial. Don celestial. ¿Eso viene de Dios? Sí. La salvación que estamos gozando no viene de nosotros, no viene de María, viene de Cristo Jesús. Cristo es el que salva. En ningún otro hay salvación. ¿Solamente en quién? Cristo. En Cristo Jesús. No fue María que murió por usted. Fue Cristo que murió en la cruz de quién? De Calvario. Del Calvario. Así que solamente en Cristo hay salvación.
¿Y hay perdón de qué? De pecado. Y hay perdón de pecado. Entonces, al tú aceptar a Cristo, ese es don de salvación, Sí. porque Dios pone fe para que tú creas en Cristo como Salvador. Esa fe no es tuya, sino Dios la coloca ahí para que tú creas en Él mismo. Se llama don de qué? De salvación. Don de salvación. Vamos bajando. Vamos aquí a otro verso, Hebreos capítulo 6, verso 4. Léalo, Bexi, con voz de autoridad. Esto lo están oyendo en otros lugares, en otros países. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sí. Sigan. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahí está. Ahí aparece la palabra don, ¿qué? Verso 4, Bexi. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron partícipes del Espíritu Ahí está. Santo. ¿Gustaron del don qué? Celestial. El don celestial es la salvación. ¿Don de qué? De salvación. Don de salvación, también llamado don celestial. Ahí está, es un don. También está el don de la llenura del Espíritu Santo. Santo. Llenura. Es un don del Espíritu Santo. Es un regalo, pues. Eso es lo que los escritores, los apóstoles le quieren transmitir a las futuras generaciones, que todo lo que desciende de arriba es un regalo para el ser humano en esta época de ¿qué? En esta época de gracia, de oportunidad. Gracias a la obra de la cruz podemos recibir todos estos regalos, don de salvación, también es llamado don celestial. Vamos a otro verso, Hechos 10:44. Dice la palabra de Dios aquí en Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo de Dios. Ahí está. La palabra don aparece en diferentes cosas que Dios da al creyente. Sí. La salvación es llamada don celestial, don de salvación. La llenura del Espíritu Santo también es llamado don, porque es un regalo que Dios le da a quién? Al hombre. Al creyente. ¿A quién? Al creyente. Al creyente. Un regalo, un obsequio. Ahora, hay dones, son los 9 dones. También Dios da los 9 ¿qué? Dones. Los 9 dones. Primera de Corintios 12, verso 1. Esa es la parte que vamos a enfatizar hoy. Vamos a hablar de los 9 dones. Muy pocas iglesias entienden acerca de los dones espirituales. Se confunden, no entienden muy bien acerca de los dones espirituales, que son 9. Primera de Corintios 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí está. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que. Dones espirituales. Quiere decir que el escritor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dio a entender a los creyentes de Corintio que ellos tenían que entender. Era urgente entender acerca de qué? De los dones espirituales. De los dones espirituales. Y los dones espirituales, el que lo da, ¿quién es? Dios. Dios. Eso viene de lo alto, del Padre de las ¿qué? De las luces. De las luces. Y aquí donde vamos a enfatizar los 9 dones. Para tú recibir los 9 dones espirituales, tú tienes que recibir primero la llenura del Espíritu Santo de Dios.
Y ahí Dios determina qué dones Él te va a dar. Él te puede dar 3, Él te puede dar los 9, o Él te puede dar un solo paquete. Al tú recibir la llenura del Espíritu Santo, Dios puede dar los dones también, un solo paquete. Pero hay creyentes que nada más reciben la llenura del Espíritu Santo, pero en el momento no reciben los 9 dones, los reciben después. Esa persona tiene que anhelar, tiene que buscar los dones espirituales. Los dones espirituales es muy importante entenderlo porque muy pocas personas lo entienden. Los dones espirituales son poderes. Son poderes que Dios trabaja a través del creyente. ¿A través de quién, Bexi? Del creyente. Son poderes de Dios que Dios trabaja a través de qué? Del creyente. Todo lo que Dios da se llama don. Y todo esto fuera en lo sobrenatural. El don de salvación. El don de la llenura del Espíritu Santo. Los 9 dones. Eso opera totalmente en lo sobrenatural. Quiere decir que el creyente cristiano es llamado para estar en lo sobrenatural. Observa cuando Dios llamó a Moisés. Él vio la zarza ardiendo. Quítate la sandalia porque el lugar que pisas, santo es. Tenía que estar limpio delante de la presencia de Dios. Eso quiere decir que tenía que estar limpio delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Y Moisés vio la zarza encendida en fuego, pero la zarza no se consumía. Y él le llamó la atención eso. Y Dios hablando a través de la zarza con él. Por eso el creyente cristiano es llamado para lo sobrenatural. No piense que usted va a ser igual que antes. El impío no conoce nada de estas cosas. Hay impíos que han visto demonios. Sí. Hay otros impíos que no. Bueno, el impío que ha visto demonios tiene algo más. Él entiende algo más. Pero la persona que no ha visto nada de eso, ni nada, ni un demonio, ni nada, no entiende, no sabe. Pero cuando esa persona llega a los caminos de Cristo, entra totalmente en lo sobrenatural. Así que todos los dones que Dios da al cristiano en su voluntad están en lo sobrenatural, arriba de lo natural. Ya tú no vas a ser el mismo. Tú eres cristiano, pero ya tú no vas a ser el ¿qué? El mismo. Ya tú no vas a ser el mismo. Porque tú estás tratando con lo sobrenatural. Para recibir los 9 dones, primeramente la persona tiene que ser llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y Dios determina qué dones va a dar. A veces hay personas que son llenas del Espíritu Santo de Dios y también recibe los 9 dones, pero no se da de cuenta. Y sale profecía a través de él. Así te dice Dios a la congregación. Esa persona tiene los 9 dones también. Porque al salir en profecía, Dios le dio los 9 dones. Sí. El llamamiento de profeta incluye los 9 dones. ¿Incluye los qué? Los 9 dones. Los 9 dones. Por eso es muy importante entender acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales son poderes que Dios trabaja a través de ¿quién? Del creyente, haciendo grandes cosas en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Hechos 19. Quién sabe por este medio pueda comunicar algún don espiritual a alguien que tenga sed de la palabra de Dios. Alguien que quiera escuchar algo de la palabra de Dios para ser levantado en las cosas de Dios, para ser usado en las cosas de Dios. Hay personas que tienen sed, pero Dios los sacia con su palabra. Bueno, esta es la oportunidad
puede entender acerca de lo que, de los dones. de los dones espirituales, que muy poca iglesia entienden y confunden. Hechos 19. Verso 4 dice, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo, al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. En este caso, Dios decidió dar un solo paquete. Sí. El apóstol Pablo tenía llamamiento de apóstol también. El apóstol Pablo era profeta, Sí. porque él había sido llamado en Hechos 13, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. Dios lo llamó a él como profeta también. Así que el apóstol Pablo puso la mano sobre los 12 varones. Inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo. Y Dios también le dio llamamiento de profeta. Al darle llamamiento de profeta, le dio los 9 ¿qué? Dones. Los 9 dones. Todo el que es profeta tiene los 9 dones. Así que Dios puede salir de diferentes maneras. Te doy de mis 9 dones o te doy llamamiento de profeta. Estos dones son dados a través de profecía e imposición de mano. Es la única manera que Dios dé esto, para que no haya confusión en el pueblo. Pero si la iglesia no tiene ministerio de profeta, ¿cómo hacen esas iglesias? Dios sabe cómo hará. Hay creyentes que han recibido un solo paquete, pero no entienden. Tienen llenura y tienen los 9 dones, pero no entienden. No tienen el ministerio de profeta. Por eso es muy importante entender acerca de esto. Estos 12 varones que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo le impuso la ¿qué? La mano. Por imposición de mano. No meramente recibieron la llenura, sino también recibieron los 9 dones. Al salir profecía, quiere decir que Dios había dado ¿los qué? Los 9 dones. Los 9 dones. Por eso es muy importante entender este verso. Léalo, Bexi. Del 4. Verso 6. Y habiendo impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Ahí está. Los 9 dones los recibió. Dios le dio un solo paquete. Sí. Dios le dio llenura y Dios le dio los 9 dones. Primeramente, el mensaje salió en un idioma. El profeta lo interpretó, salió en el idioma correcto. Así te dice Dios. Salió la profecía. Por eso, ahí estaban los 9 dones. Dios había bendecido con lo que? Con los 9 dones. Con los 9 dones. Por eso, todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de dónde? De lo alto. Del Padre de las luces. Ahora, la persona para recibir los 9 dones, primeramente tiene que recibir la llenura del Espíritu Santo. Acuérdense que la llenura del Espíritu Santo es para que Dios trabaje los 9 ¿qué? Los 9 dones espirituales. Por eso, los 9 dones dependen de la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Me hago entender? La llenura del Espíritu Santo tiene que recibirla. Y es para que Dios trabaje su poder a través del creyente. Esos poderes que Dios va a trabajar, ¿cuáles son? Los dones espirituales. Los 9 dones espirituales. A veces Dios te da 1, te da 3. Nada más te da don de fe, don de milagro, don de sanidad. Ese es un impacto grande. Porque tú sabes que Dios te da don de fe, don de sanidades y don de milagro. Nada más te da esos 3. Tú eres una bomba de tiempo en manos de Dios. Tienes dinamita de Dios encima.
Dios va a estallar su poder a través de las ¿qué? De las naciones. Por eso, los 9 dones son muy poco entendidos por los creyentes en las iglesias. Casi no entienden nada. Y vamos a ver por qué. Primera de Corintios 12. Dice la palabra de Dios. Verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, el creyente no tiene que ignorar acerca de los dones espirituales. Tiene que saber, tiene que ser informado, tiene que escudriñar acerca de los ¿qué? De los dones De los dones espirituales. Porque los dones espirituales andaban en Cristo. Sí, Cristo tenía los dones espirituales. Cristo tenía todo el poder de Dios andando. Él era profeta. ¿Cristo era profeta? Sí. Era profeta. Tenía los 9 dones. Los apóstoles tenían los 9 dones. Sí. Arriba y abajo tenían los 9 dones. Por eso, Dios no quiere que uno ignore acerca de los ¿qué? De los dones De espirituales. los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son poderes de Dios. Y para que esos poderes de Dios funcionen a través del creyente, tiene que ser lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo de Dios. Todas las cosas en orden, como Dios la ha puesto en su palabra, una tras de otra, no salteado, todo en ¿qué? En orden. Dios es un Dios de ¿qué? De orden. De orden. Y estos dones están en lo sobrenatural. Vamos a leer el verso 7. Primera de Corintios 12, verso 7. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros. Y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él Quiere. quiere. Acabo de mencionar los 9 dones espirituales. Dios quiere que uno Entienda. entienda. Los 9 dones están en el ambiente Natural. sobrenatural. Hay un don que ellos confunden que se llama palabra de sabiduría. Las iglesias de hoy en día piensan que, varón, tengo una palabra de sabiduría para ti que te voy a decir. No, así no funciona ese don. Está errado. Otros dicen que Dios te da mucha iluminación en la palabra. Esa es palabra de sabiduría. Tampoco es. El don de palabra de sabiduría no opera así. Palabra de sabiduría se encuentra totalmente en lo sobrenatural. Palabra de sabiduría es cuando Dios da información a la mente. Dios habla a la mente Sí. sin que nadie te oiga, Sí. sin que tu alrededor oiga, así como le habló a Ezequiel, a Jeremías, a Daniel, a Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Un esquema de palabras de sabiduría. Cuando Pedro estaba sentado en su casa de 2 pisos, dice que Pedro tenía hambre, pero Pedro tenía los 9 dones. Dice que bajó del cielo un lienzo con animales cuadrúpedos, gallote, cuervo, puerco, toda clase de animales inmundos. Dice Pedro, la voz le vino, Pedro mata y come. Pero jamás he comido cosa inmunda. Estos dones están totalmente en lo sobrenatural. Por eso, palabra de sabiduría es que Dios habla A través de la mente. a la mente, impartiendo información a dónde? A la mente. Palabra de sabiduría, sin que nadie oiga. Tú estás manejando en el carro, Dios, no agarre a tal pasajero. No lo monte al carro. Jesucristo. Sigue el pensamiento ahí, no lo monte al carro. Jesucristo, no lo monte al carro.
Jesucristo, no monte al carro. No voy. Palabra de sabiduría. Dios imparte información ¿a dónde? A la A través de la mente. mente. A la mente. Hay un creyente aquí que tú le preguntas algo y Dios te dice, le pregunta. Te dice otra cosa y el Espíritu de Dios viene el pensamiento informando. Miente. Y la hermana todavía sale una cosa, miente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el ministro que es avanzado, el ministro entiende los dones espirituales. Ese como en el caso de Pedro. Ananías y Zafira vendieron una heredad y fueron y mintieron allá. Y ya Pedro sabía, ya Dios le había informado. ¡Miente! No has mentido a los hombres, has mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Dios impartiendo información ¿a dónde? En A la través de la mente. mente. A través de la mente. Tienes que tener mucho cuidado con la mente. La mente tiene sus propios pensamientos. Cuando tú te acuestas lleno de comida, la mente tiene su propio pensamiento. Sí. Sí, tu conciencia. La Biblia dice que cuando tu conciencia te acusa, Dios es mayor que tu ¿qué? Que mi conciencia. Que tu conciencia. Eso dice primera de Juan. Si tu conciencia te acusa, mayor es Dios que ¿qué? Que mi Que conciencia. tu conciencia, que tu mente. Por eso la conciencia tiene tu propio pensamiento. La profeta tiene que tener cuidado. Tiene que evaluar los pensamientos, si es de Dios o no es de Dios. También Satanás mete pensamiento a la mente. Sí. Mandó a David a censar el pueblo. ¿Quién fue que metió ese pensamiento a la mente? Satanás. Satanás, censa al pueblo. Para ver cuántos batallones tú tienes, que es por esfuerzo propio. Y Dios se agravió con David. Y comenzó la matanza en el pueblo, porque ya David no dependía de Dios, sino dependía del ejército natural. Y Dios se agravió por eso. ¿Quién es el que mete pensamiento a la mente? Son tres áreas. Uno mismo, el diablo y Dios. Para uno darse de cuenta que Dios está dando palabras de sabiduría, tú tienes que hacer buena prueba para detectar que la información que Dios te está dando es de Dios. Invocar el nombre de Jesucristo, ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Si la cosa persiste, es Dios. Y la profeta debe ser limpia, pura, andar en qué? En santidad. No puede andar como sea. No puede andar en mentira porque trae espíritu de qué? De engaño. Uno tiene que andar en verdad. Por eso la que va a ser profeta tiene que ser puesta en cintura delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Delante de Dios. Así que la mente tiene su propio ¿qué? Pensamientos. Sus propios pensamientos. Así que la iglesia de hoy en día confunde en palabras de sabiduría. Tú sabes más de la escritura. Mira, ¿ves? No. La lectura de la palabra de Dios, Dios mismo te va a iluminar. Pero ese es un propósito aparte. Dios te ilumina en la palabra. Acuérdate que la palabra, cuando tú la lees, ¿quién es el que te ilumina? El Dios. Espíritu Santo de Dios. Dios está ayudándote ahí, iluminándote. Pero eso no quiere decir palabra de sabiduría. Y confunden un verso en Santiago 1, dice, todo el que está falta de sabiduría, pídala a Dios, que Dios te la dará en abundancia. Esa es la sabiduría que tú le puedes pedir a Dios para tener un conocimiento de un verso. No para aplicar palabra de qué? De sabiduría. Palabras de sabiduría. Nada más estoy explicando un solo don porque son 9 dones. Y si yo explico los 9 dones, me voy a coger toda una noche aquí explicándolo, como ya les he dicho. Tengo que explicarla culto tras culto acerca de los 9 dones. Por eso, los trinitarios confunden palabras de sabiduría. Sí. ¿Con qué confunden palabras de sabiduría? Con la que ellos saben más en las escrituras. Sí, varón, yo tengo una palabra para ti para decirte, varón. Pero son ellos mismos. Por lo que ellos ven, te van a decir algo. Y tú, varón, está fuera de orden, eso no es Dios. Tienes que tener cuidado ahí. Mejor es que la persona no sepa nada de nadie. Y el Espíritu de Dios viene e informa. Da información a la